Espíritus malignos, demonios que acechan nuestras vidas y que nos hacen experimentar verdadero terror, aprovechando la oscuridad de la noche cuando todo está tranquilo. Leyendas, mitos que provocan verdadero temor en la humanidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? En este vídeo os voy a explicar la verdadera naturaleza de los espíritus imperfectos. Gracias al cine de terror, el mundo espiritista ha captado la atención de miles de millones de personas en todo el mundo. Pero debéis comprender que no todo lo que vemos en el cine de terror es cierto. Hoy os voy a explicar la verdadera naturaleza de los espíritus imperfectos para que de una vez por todas perdáis el miedo a este tema y sobre todo contéis con una información veraz, siempre basándonos en las enseñanzas del libro de los espíritus de Allan Kardec. ¿Son los espíritus imperfectos realmente una amenaza para los vivos? Pues la respuesta es muy simple. No, la naturaleza de los espíritus imperfectos son predominio de la materia al espíritu. Esto significa que le dan más importancia a lo material de sus vidas corporales que a lo espiritual. A menudo en ellos abunda más la ligereza que la maldad. Son espíritus que conservan los defectos de sus vidas corporales, tales como el egoísmo, el orgullo o la ignorancia. Dentro de la escala espiritista existen varios o diferentes grupos de espíritus dependiendo del nivel de maldad y perversidad. Pero quiero dejar algo claro. Los espíritus no pueden infligir ningún tipo de daño físico en los humanos, como tampoco pueden poseer su cuerpo. ¿Sabías que existen espíritus que buscan desesperadamente a los seres humanos para engañarlos y llevarlos por el mal camino? Pues sí, a estos espíritus se les llama espíritus impuros y su objetivo no es otro que retrasar el progreso de la humanidad. Pero cuidado, estos espíritus no solo son una leyenda o un mito, porque están más presentes de lo que pensamos en nuestra vida y muchas veces influyen más en nosotros de lo que podemos llegar a imaginar. Este tipo de espíritus son propensos al mal, dan consejos pérfidos y son promotores de la discordia y de la desconfianza. Como conservan los defectos de la vida corporal, pueden ser avariciosos, crueles e hipócritas. Este tipo de espíritus es muy hábil y puede tomar cualquier apariencia para engañar mejor a las personas que tienen carácter débil, cuyo objetivo no es otro que llevarlos a la perdición. Es muy importante que estéis atentos a los consejos que recibís y no os dejéis llevar por la manipulación de este tipo de espíritus impuros. Solo así podremos avanzar y progresar como seres humanos. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía saberlo absolutamente todo, pero que al final resultó que solo hablaba tonterías? A este tipo de espíritus se les conoce como falsos sabios o espíritus de falsa instrucción. Este tipo de espíritus tiene unos conocimientos vastos, pero suelen creer saber más de lo que realmente saben. Este tipo de espíritus son bastante persuasivos. Su lenguaje a menudo está lleno de verdades mezclada también con errores pues un tanto absurdos. Pero sus verdaderas intenciones pueden llegar a ser muy peligrosas, porque no es otro que retrasar el avance de la humanidad. Este tipo de espíritus pueden ser presuntuosos, orgullosos, celosos y también tercos, y que no han podido liberarse aún de sus defectos terrenales. Lo peligroso de este tipo de espíritus es que detrás de esa aparente sabiduría y habilidades sociales es una fachada única y exclusivamente para intentar ocultar la verdadera naturaleza de ese espíritu. Estos falsos sabios pueden engañar al ser humano y su presencia en nuestra vida cotidiana puede llegar a ser bastante peligrosa. Es importante ser conscientes de su presencia para no caer en sus trampas. Y recuerda que no todo lo que brilla es oro. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los espíritus neutros? Este tipo de espíritus no son ni buenos ni malos, pero pueden afectar a nuestras vidas de maneras inesperadas. Estos espíritus se inclinan igualmente al bien y al mal, y no tienen una inclinación moral ni intelectual particular. Es importante que no os dejéis engañar por la neutralidad de este tipo de espíritus, porque el apego que tienen a las cosas materiales de este mundo corporal puede resultar bastante peligroso. Este tipo de espíritus muestra su inferioridad espiritual debido a que no se decantan
decantan por el camino del bien y prefieren estar entre un lado y el otro. Por eso mismo son muy peligrosos. Este tipo de espíritus no se ha sobrepuesto todavía a la condición vulgar de la humanidad y conservan aún los apegos de las cosas de esta vida corporal. Aún echan de menos aquellas alegrías groseras de este mundo. Por eso recordad siempre, la neutralidad no siempre es buena y a veces lo único que es una máscara para ocultar las verdaderas intenciones. ¿Alguna vez has sentido golpes en la pared de tu habitación o has presenciado movimientos extraños de objetos en tu casa sin ninguna explicación aparente? Ahora vamos a hablar de los espíritus golpeadores o perturbadores, porque este tipo de espíritus pertenece a todas las clases del tercer orden y a menudo anuncian su presencia con efectos físicos como golpes, movimiento extraño de objetos o incluso agitación del aire. Este tipo de espíritus son los que sin duda están más apegados a la materia. Pueden obrar sobre la materia, sobre cualquier tipo de elemento como el agua, el fuego o el aire. Hay algo bastante curioso sobre este tipo de espíritus que me gustaría que supierais. Y es que a pesar de que son los espíritus que más apegados a la materia están, normalmente suelen ser las herramientas de los espíritus elevados, en quien confían para producir manifestaciones. Quiero que sepáis que este tipo de espíritus golpeadores o perturbadores pueden afectar a los seres humanos con su presencia. Pueden hacer que nuestra vida sea un auténtico caos. Es muy importante prestar atención a las señales de su presencia y no subestimar el impacto que puede tener en nuestras vidas. Recuerda que el mundo espiritual es mucho más complejo y diverso de lo que nos imaginamos y hay seres que pueden afectar nuestra realidad de maneras inesperadas. Es muy importante que estéis preparados y abiertos a comprender los fenómenos a los que denominamos inexplicables y que pueden suceder en nuestra vida. Lo que sí que os pido es que no tengáis miedo, porque muchas veces este tipo de espíritus son las herramientas que utilizan los espíritus elevados para llamar nuestra atención. Pero también es cierto que no debemos subestimar a este tipo de espíritus ni a ninguno, pues hay cosas que no entendemos y no comprendemos, y es mejor no alterar el equilibrio. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre los espíritus buenos y los espíritus puros, y cómo ellos nos ayudan a alcanzar la felicidad y la armonía en nuestra vida. Sobre todo, si quieres continuar instruyéndote, no te pierdas el próximo vídeo porque es una oportunidad de oro para aprender más sobre el mundo espiritual. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activa la campanita si no lo has hecho y déjame un comentario con tu opinión. Nos vemos en el próximo capítulo. Un beso y cuidaros mucho.